la próxima semana voy a hacer una reunión con mis alumnos para socializar el tema del proyecto. Ya. Bien, señores estudiantes, buenas tardes. Les deseo pues que hayan pasado un bonito fin de semana en unión de su familia. Vamos a tener en esta semana un nuevo tema de estudio. En este caso vamos a ver sobre la inmigración de los siglos XIX y XX. Pero antes de ver el tema propiamente dicho, voy a darles la diferencia de lo que es inmigrar, emigrar, inmigrar. Ya, vamos a ver primeramente qué es la inmigración. La inmigración se utiliza cuando una persona entra en un país extranjero para vivir, dejando su país de origen. La inmigración implica un movimiento permanente y se aplica solo a las personas. Por ejemplo, mis abuelos inmigraron a Estados Unidos en la década de 1920. Aunque existen leyes específicas para la inmigración y la emigración, la inmigración está rigurosamente controlada por las naciones anfitrionas. O sea, inmigrar es entrar, cuando una persona entra a un país extranjero para vivir. Vamos a ver cuál es la diferencia con emigración. La emigración, o sea, emigrar, ocurre cuando una persona o grupo deja su país para instalarse en otro. Emigrar implica un movimiento permanente y solo se aplica a las personas. Por ejemplo, mis abuelos emigraron de España. Miren ustedes la diferencia que hay con inmigración y emigración. La emigración está consagrada en la ley fundamental del principio 2 del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a abandonar el país en que se encuentra, incluido el suyo, y el derecho a regresar a su país. Ahora, ¿qué es migrar? En el caso de migrar, este acto incluye tanto el movimiento entre países como entre regiones de un mismo país, no siendo necesario el viaje hacia tierras extranjeras. O sea, migrar es moverse, o sea, cambiar, pero en el mismo país, cambiar de región, cambiar de provincia, pero siempre en el mismo país. Bien, después que hemos visto estas notables diferencias entre inmigración, emigración y migrar, espero que lo recuerden siempre. Vamos a ver ahora sí el tema específico de nosotros, que es sobre la inmigración de los siglos XIX y XX. Dice, la inmigración de los siglos XIX y XX. ¿Qué pasó durante esos siglos? ¿Por qué la gente inmigró, en este caso, de Europa para América? En el siglo XIX, Latinoamérica recibió a algunos inmigrantes. Llegaron en forma masiva en las décadas de 1870 y 1880, atraídos por la posibilidad de conseguir empleo y salarios más elevados. Condiciones que favorecieron la inmigración. En primer lugar, tenemos la estabilidad política y jurídica que ofrecían países latinoamericanos durante el siglo XX, que ofrecían un panorama atractivo para los europeos. Pues inmigraban en busca de tranquilidad y mejores condiciones de vida.
Durante la posguerra, las empresas europeas fueron fundamentales para el desarrollo de América Latina. Este auge industrial requirió la incorporación de mano de obra que fue suplida en gran parte por la inmigración. Algunos estados latinoamericanos como Argentina y Venezuela fomentaban la inmigración europea ante la demanda de mano de obra. También tuvimos emigrantes en Cuba. Argentina fue la principal receptora de inmigración europea por sus elevados salarios, los bajos costos de transporte marítimo y la diferencia estacional respecto a Europa. Argentina fue, como les decía, como les dije, Argentina fue la principal receptora de inmigración europea. ¿Cuál fue verdaderamente el impacto de esta inmigración europea? En el siglo XIX la población latinoamericana se duplicó entre 1850 y 1900 de 30 millones de habitantes. En 1900 y 1930 el crecimiento fue superior al 68%. Apertura comercial notable, crecimiento económico, fue uno de los impactos de la inmigración de Europa a América. Otro impacto fue el desarrollo de los movimientos obreros latinoamericanos por influencia ideológica europea. Otro impacto de la inmigración tenemos la transformación del estilo de vida latinoamericana, gustos europeos, tanto musicales y gastronómicos. Y otro impacto fue el sentimiento de invasión en algunos locales, lo que consideraron permisividad de los gobiernos. Bien, estos fueron los impactos notables que dieron la inmigración de Europa a América. Bien, señores estudiantes, para reforzar, reafirmar nuestro conocimiento, vamos a ver un video muy importante sobre este tema. Desde mediados del siglo XIX, hombres y mujeres del mundo migran a la Argentina en forma continua. Las causas de la inmigración son diversas. La mala situación económica en Europa, el hambre, la intención de escapar del servicio militar, el espíritu de aventuras o el afán de progreso son algunas de las razones por las que muchos abandonan el viejo continente en busca de mejores condiciones de vida. Hacerse la América resulta posible por la revolución en los transportes.
Por un lado, el avance del vapor en la navegación permite que América se vuelva más cercana. Y por otro, el ferrocarril abre camino al unir los territorios internos con las zonas costeras. Muchos son los europeos que llegan esperanzados al puerto de Buenos Aires. Son hombres y mujeres cuyas edades oscilan mayormente entre los 15 y los 30 años y conforman el 30% de la población. Entre 1881 y 1914 llegan más de 4.200.000 personas. 2 millones de los inmigrantes arribados son italianos, 1.400.000 españoles, 170.000 franceses y 160.000 rusos. Traen consigo sus idiomas, sus costumbres y su desarraigo. La llegada de inmigrantes es impulsada por la burguesía propietaria de tierras rurales para abaratar el valor de la mano de obra en las tareas de producción agrícolas, base de su poder económico. Desde el Estado se toman las medidas jurídicas necesarias para recibir a los inmigrantes. Se promulga la Ley de Inmigración y Colonización del año 1876, que considera inmigrante a toda persona que llega en segunda o tercera clase de un barco a vapor o a vela, menor de 60 años, libre de defectos físicos o enfermedades, útil para el trabajo, que declare ser jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor. Si cumple con los requisitos, el inmigrante puede hacer uso de 3 beneficios. Alojamiento por unos días en el hotel de inmigrantes. Acceso a las posibilidades de trabajo ofrecidas por la oficina de colocación, donde se recepcionan las solicitudes de manos de obra. Y un boleto gratuito de tren para dirigirse al destino laboral. La gran mayoría utiliza solo los pasajes gratuitos. Pero en Argentina, la economía agroexportadora genera cada vez más beneficios para los terratenientes y provoca que la mayoría de los inmigrantes y gran parte de la población no logren acceder a la propiedad de la tierra, cuyo precio asciende a niveles inalcanzables. Aunque muchos regresan a sus países de origen, otros se quedan a vivir en diferentes pueblos de provincias, en las ciudades del litoral y en Buenos Aires o Rosario, lugares casi obligados durante el tiempo que tardan en ahorrar el dinero para poder conseguir un terreno en las afueras de la ciudad. La masa de inmigrantes que se asienta en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la actual provincia de La Pampa provoca un enorme aumento de la población y de la urbanización. El súbito crecimiento demográfico trae aparejados nuevos problemas, como el hacinamiento, la precariedad de viviendas y la difusión de enfermedades contagiosas. El aumento poblacional genera un nuevo entramado de pueblos y metrópolis, y un proceso de urbanización de ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, donde la construcción tiene un crecimiento impactante. La gran cantidad de obra genera trabajo, aumenta el valor de las propiedades y las ganancias de los capitalistas.
En Rosario y Buenos Aires proliferan los conventillos. Las viviendas compartidas con zaguán, al igual que las habitaciones, desembocan en un patio cruzado por sogas y una escalera que lleva al primer piso. Junto a las puertas, algunos cajones guardan sus pertenencias. Algunas cartas o fotos les recuerdan su origen y a sus seres queridos. En las piezas oscuras, que suelen ser de 3x4, amuebladas por 2 o 3 camas y alguna máquina de coser, y generalmente adornadas con imágenes de santos o de alguna figura popular, viven familias de hasta 5 miembros o grupos de hombres solos. Los conventillos albergan hasta 150 personas, en su mayoría niños, que hacen del patio su lugar de crianza. Ya bien, señores estudiantes, hemos visto un video muy importante sobre la inmigración, sobre todo, pues, el primer país que llegaron los inmigrantes en América fue Argentina. Muy interesante, ¿verdad? Bien, entonces, vamos ahora con la tarea. Pues tenemos un deber referente al tema que hemos tratado. 3 preguntas que están ustedes y las pueden encontrar muy bien en las guías positivas. Dice la primera pregunta: mencione los impactos de la inmigración. Segunda pregunta: ¿por qué las empresas europeas fueron fundamentales durante la posguerra? Y tercera pregunta: ¿cuál fue el principal país receptor de la inmigración europea? Bien, señores, pues vayan, pues no se atrasen, procuren desarrollar con tiempo sus preguntas. Yo les agradezco muchísimo y bueno, que pasen buenas tardes.